Hola, buenas tardes, noches. Bueno, estoy aquí para presentar nuestra ponencia compartida. Y como firmantes está el profesor Miguel Ángel Cepillo Galvín y estoy yo, Siham Zebda. Los dos somos profesores de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Cádiz y somos directores del Laboratorio de Inmigración, Interculturalidad e Inclusión Social de la Universidad de Cádiz, que se encuentra en el INDES, en el campus de Jerez. Es un placer para nosotros participar en este congreso. Quiero dar la enhorabuena a los organizadores por este congreso y sobre todo por el formato tan interesante de cómo se está llevando a cabo. Voy a compartir pantalla para la presentación de nuestra ponencia. Y nuestra ponencia es sobre la enseñanza de la lengua árabe en las escuelas como factor clave para la inclusión de niños y niñas de origen magrebí en la Unión Europea y en España. Como primer punto, trataremos el plan de acción de la Unión Europea en materia de integración e inclusión enfocado al ámbito de educación. Antes de hablar de ese plan de acción, me gustaría subrayar que la integración es una competencia de los Estados miembros y para analizar cualquier aspecto relativo a la integración de los inmigrantes en la Unión Europea, siempre tenemos que partir del hecho de que la responsabilidad exclusiva de la integración es de los Estados miembros. La Unión Europea, en este caso, solamente puede plantear recomendaciones, planes, fondos para la integración y no puede establecer normativas, leyes relacionadas con el tema de la integración directamente, ¿no? Hay que subrayar también que la educación es también competencia de los Estados miembros y no es competencia de la Unión Europea. Entonces, ni es una competencia compartida, sino exclusivamente de los Estados miembros. Por lo tanto, la Unión Europea también solamente puede apoyar en las políticas relacionadas con la educación y también relacionadas con la integración. Antes de entrar en detalle sobre ese plan de acción, me gustaría reflejar algunos datos, como por ejemplo, que en la Unión Europea hay 34 millones de habitantes que nacieron fuera de ella, que nacieron fuera de la Unión Europea, que significa el 8% de la población de la Unión Europea nació fuera de ella. También hay que subrayar que alrededor de 44 millones de jóvenes entre 15 y 34 años nacieron en un país fuera que tienen un progenitor de origen extranjero. Eso significa que el 10% de los jóvenes tienen al menos un progenitor de origen extranjero. Eso significa que la Unión Europea es cada vez más diversa, cada vez más intercultural y la Unión Europea se dio cuenta que debe darle o prestarle atención a este asunto, ¿no? A ese asunto de la diversidad cultural que se ve cada vez más en la Unión Europea. Por eso ha adoptado el Plan de Acción de la Unión Europea del año 2021-2027, que acaba de empezar, se adoptó en este año, y en este plan de acción se reflejan las dificultades de la integración de los inmigrantes. Se han subrayado o se han destacado algunos ámbitos sectoriales donde más se reflejan las dificultades de integración. Y entre ellos encontramos la educación, por distintos motivos, porque todavía no se presta la atención necesaria a la diversidad cultural en las aulas, porque los profesores no están, o los docentes todavía no están preparados para atender a la diversidad y por varios factores que conllevan muchas veces al fracaso escolar o al abandono escolar. Por eso la Unión Europea o ese plan de acción establece que para conseguir un sistema educativo inclusivo y para conseguir la inclusión de niños y niñas de origen
inmigrante en general y magrebí en particular, hay que aumentar, insiste sobre que la necesidad de aumentar la participación de los niños migrantes y los niños de origen migrante en la educación infantil y atención a la infancia. Atender, por supuesto, a sus necesidades diversas desde el punto de vista cultural y lingüístico. Los docentes tienen que estar preparados, tienen que dotarse de herramientas necesarias para enseñar en aulas multiculturales y multilingües. Por eso ese plan de acción ofrece distintos fondos para financiar proyectos, para financiar iniciativas, para dotar a los docentes de las herramientas necesarias, ¿no? Para atender a la multiculturalidad y al multilingüismo en las aulas. Y, por supuesto, luchar contra la segregación en las escuelas y potenciar las interacciones entre los niños migrantes y los niños nativos a través de la inclusión. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es la educación de niños y niñas de origen migrante en España y su integración. España, en sus políticas integradoras, sus políticas de integración, se inspira de los prismas de la Unión Europea, de los principios de la Unión Europea relacionados con las políticas de integración. Como vamos a ver, España todavía no tiene unas políticas de integración enfocadas a la educación que se pueden considerar como integradoras o inclusivas. Para nosotros, para evaluar la integración de los niños de origen migrante a través de la educación, hemos utilizado el barómetro MIPEX del año 2020, que es reciente, del año pasado, y ese barómetro es el índice de políticas de integración de migrantes, que es una herramienta única que mide las políticas para integrar a los migrantes en los países de los 5 continentes. Se centra principalmente en los países del OCDE. Es una herramienta útil para evaluar y comparar lo que están haciendo los gobiernos, los estados, para promover la integración de las personas inmigrantes. Este quinto MIPEX de 2020 se centra en el periodo 2014-2019. Se basa sobre un conjunto básico de indicadores para ver cómo se implantan las políticas de integración en estos países analizados. En ese barómetro, España ha obtenido la puntuación 60 sobre 100 y de esta manera se acerca a los estándares internacionales y europeos en materia de integración, que ha superado la media. Pero si nos centramos en esta gráfica y vemos las áreas, vemos que hay un desempeño irregular de las áreas, principalmente en la nacionalidad y en educación. Tiene algunas áreas más desarrolladas, ¿no?, que tienen políticas integradoras más eficaces, como por ejemplo el tema de la salud, o tema de reagrupación familiar, pero la educación tiene una puntuación muy baja. En el área de educación, España ha obtenido un suspenso porque la puntuación se quedó en 43 puntos. Por lo tanto, España tiene que reimplantar las políticas relacionadas a la educación para integrar a los niños de origen migrante o niños migrantes. Para ese suspenso que ha tenido España puede ser relacionado con varios factores, como que todavía no se atiende a la diversidad dentro de las aulas, no se toma en cuenta las necesidades diversas de los niños de origen migrante, todavía los docentes no están preparados para trabajar en aulas multiculturales y multilingüísticos, perdón. Y otro factor que nosotros consideramos muy importante para la integración de esos niños es la enseñanza del idioma de origen, que es un elemento clave para la integración de esos niños en la escuela y en la sociedad en general. Consideramos que el aprendizaje del idioma de origen sirve para alcanzar una educación equilibrada y limita el fracaso escolar. Entonces, aprender el idioma de origen y la cultura de origen
evita el fracaso escolar porque ofrece a los niños una educación más equilibrada. Segundo, consideramos que el aprendizaje del idioma de origen ayuda a alcanzar un desarrollo cognitivo óptimo que ayuda a la hora de adquirir su segunda lengua. Entonces, el aprendizaje de la primera lengua ayuda al aprendizaje de la segunda lengua. Y consideramos que el aprendizaje del idioma de origen fomenta lo que es la educación en la diversidad, que es tan importante para esos niños que viven en contextos diversos, ¿no? Porque tienen una cultura de origen y se encuentran en el país de acogida que tiene su propia cultura, entonces están en un contexto diverso y en el que el aprendizaje del idioma es clave para entender esa diversidad. En la enseñanza del idioma o la lengua de origen y cultura de origen se está llevando a cabo en Europa desde hace años, ¿no? Pero ha pasado por diversas fases. El primer paso, la primera fase, es que en la Segunda Guerra Mundial Europa necesitaba manos de obra, entonces empezó a firmar acuerdos bilaterales con países como Marruecos y Argelia y otros países más para atraer trabajadores temporales, para ayudar a la reconstrucción de Europa. Pero como segunda fase, Europa ha pasado por la crisis económica de los años 60, eso empujó a frenar ese tipo de inmigración, ese tipo de política, y Europa se centró en ese momento en la política de retorno. ¿Qué significa la política de retorno? De preparar a esos trabajadores temporales, a esas personas inmigrantes, prepararlos para retornar a su país de origen. Entonces, ahí entra la tercera fase en la que empezó a preparar a los hijos de los inmigrantes para retorno con la enseñanza del programa ELCO. Entonces, empezó a enseñarles la lengua y cultura de origen, ¿no? Para retornar, para ayudarles a la hora de retornar a su país de origen, ¿no? Pero finalmente Europa se dio cuenta que los inmigrantes no vuelven, los inmigrantes se quedaron, que no, esos trabajadores temporales se convirtieron en trabajadores continuos. Entonces, los inmigrantes no vuelven ni sus hijos. Entonces, ese programa de ELCO ya se implantó, se fomentó, porque ya estaba implantado, se fomentó, pero con otra perspectiva, que es, se empezó a utilizar como una herramienta de integración. Por eso, la Unión Europea, a partir de los años 70, empezó a establecer resoluciones, informes, recomendaciones e incluso directivas relacionadas con el programa ELCO, con la importancia del idioma y cultura de origen. La Directiva Comunitaria de 1977 insiste sobre la necesidad de enseñar la lengua materna y cultura de origen a los niños de origen migrante. Se empezaron a firmar acuerdos bilaterales entre países de la Unión Europea y países de origen de los inmigrantes. El Parlamento Europeo, en la resolución de 2004, establece que, en una resolución, que los hijos de inmigrantes tienen derecho a aprender el idioma del país de acogida, pero también el idioma materno. Entonces, para llegar a ese equilibrio deben aprender los dos idiomas, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a implantar muchas iniciativas para la enseñanza de la lengua materna. El Libro Verde de la Comisión Europea de 2008 insiste sobre la necesidad de desarrollar nuevas capacidades docentes, dotar a los docentes o buscar las herramientas necesarias para enseñar el idioma de origen, la cultura de origen y de esa manera desarrollar nuevas capacidades docentes. La resolución del Parlamento Europeo de 2009 insiste sobre la importancia de comunicar la cultura propia y así comprender la cultura de origen.
comprender la cultura propia y la cultura, comunicar la cultura propia y comprender la cultura de origen conlleva a comprender la cultura del país de acogida, ¿no? Por eso es tan importante la enseñanza o el aprendizaje o la enseñanza del idioma y de la cultura, de origen, ¿no? España se inspiró de ese ELCO, de ese programa de enseñanza de la lengua y cultura de origen, y firmó con Marruecos, o estableció con Marruecos, un programa de enseñanza de la lengua árabe y de la cultura marroquí. Pero si nos centramos, si fijamos en otros países, los países del Magreb, encontramos que ELCO solamente se implantó con Marruecos y no se implantó ni con Argelia ni con Túnez, a pesar del importante número de alumnado de alumnado de esos países. Estamos viendo aquí una tabla en la que vemos el alumnado que se encuentra en los colegios españoles. Es verdad que el alumnado de origen marroquí es muy elevado en comparación con otros países, en comparación con Argelia y Túnez, con 205.000, más de 205.000 alumnos en 2019-2020. Si vamos a Argelia, encontramos 11.000, más de 11.000 niños que están en los centros españoles. Si hablamos de Túnez, hay un número, en comparación con otros dos países, un número reducido, que son 313, pero eso no quita de que ese número va en aumento. Tenemos las estadísticas de los últimos 3 años y el número va en aumento. Entonces, a pesar de la importancia de ese número de alumnado en los centros españoles, España solamente implantó ese programa con Marruecos y no lo implantó ni con Argelia ni con Túnez. Me gustaría subrayar de que a esas cifras hay que añadir el alumnado español de origen magrebí, el alumnado español que su progenitor es de origen, alguno de sus progenitores es de un país magrebí. Pero como son españoles con la nacionalidad española, no cuentan en estas estadísticas, que estamos hablando ahora. Pero eso no quita de que esos niños tienen una cultura de origen a través de su padre o su madre o a través de sus padres. Por eso creemos que es necesario implantar ese programa con esos países también. Ahora vamos a pasar a hablar del programa de enseñanza de la lengua árabe y cultura marroquí que se implantó o se estableció con el Convenio Cultural de 1980, y se ha creado una comisión mixta de expertos españoles y marroquíes que se reunían periódicamente para elaborar ese programa y también implantarlo. Finalmente se implantó en 1993 anteriormente con un proyecto piloto en Madrid, y finalmente se implantó en todo el territorio español en 1993. Hay que subrayar que el profesorado se selecciona por la Fundación Hassan II de Marruecos. El profesorado candidato tiene que cumplir con unos ciertos requisitos para poder participar en ese programa. Y ese programa tiene 2 modalidades. Tiene la modalidad A, o la modalidad no integrada, que cuenta con cuando un centro tiene un número reducido de alumnos, y en este caso ese programa se da fuera del horario lectivo y un mismo profesor se desplaza entre varios centros, ¿no? De la misma provincia se desplaza en varios centros. Es una actividad extracurricular. Extraescolar. Y tenemos la modalidad B, o la modalidad integrada, es cuando tenemos en un centro educativo un número alto de alumnados marroquíes, pues en este caso se da en el horario lectivo. Y un profesor realiza su labor exclusivamente en ese centro. Pero ese programa nos parece muy interesante porque ese programa enseña lo que es la lengua materna,
o la lengua de origen y la cultura también, pero ese programa se enseña en el árabe clásico, no se enseña en el dialecto, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, hay una discusión, entre investigadores si se debe enseñar la lengua clásica, ¿no? Que sabemos que eso no es lo primero que aprende un niño en su casa, sino aprende el darija, o tiene que enseñarle el darija, ¿no? Eso es una discusión que da para otra ponencia, ¿no? Y a raíz de eso, encontramos de que ese programa, bueno, aparte de eso, si el idioma, cuál es el idioma de enseñanza que se debe dar, hay otras dificultades más que conllevan a que no haya mucha demanda sobre ese programa. Podemos ver estas estadísticas facilitadas por la Fundación Fundación Hassan II, en el que, bueno, el último dato que nos dieron es de 2016-2017 y vemos que este programa se imparte en 533 centros. De entre 2013-2014 y 16-17 prácticamente se ha duplicado el número de centros, pero si fijamos la otra gráfica, vemos que tenemos un número elevado de alumnado marroquí, pero los que participan en ese programa es un número reducido. Ni siquiera llega al 10% del alumnado matriculado. Podemos ver que ha habido una evolución, ¿no? Hasta llegar al año 2016-2017, pero esa evolución no es tan grande como el número de alumnado que está matriculado. Como he dicho, hay muchas dificultades relacionadas con ese programa que también se puede dar en otra ponencia, y entre ellas, como digo, el idioma de origen, las modalidades, que muchas veces cuando nos vamos a la modalidad B, por ejemplo, encontramos en una misma clase alumnos de edades distintas y también de nivel de idioma distinto. Por ejemplo, por el tema del material pedagógico, no hay un material pedagógico importante, ¿no? O completo. También por el profesorado seleccionado profesorado que viene de Marruecos, que muchas veces se encuentra muy alejado del alumnado porque el alumnado, como en su mayoría nacido aquí, se encuentra un choque cultural entre el profesor y el alumno. Entonces, encontramos muchas dificultades que conllevan a que no haya mucha participación de alumnado marroquí en este programa, pero también porque no todos los centros lo ofertan, ¿no? Eso los padres tienen que hacer una demanda o pedir al centro, comunicarlo al Ministerio de Educación para poder implantar ese programa. Lo encontramos principalmente en las grandes ciudades, ¿no? Pero si vamos a ciudades más pequeñas, pues no se implanta, o lo encontramos principalmente en la modalidad A. Y para ir cerrando, para concluir, me gustaría destacar algunos aspectos de lo que hemos ido viendo. Por ejemplo, el tema de integración y educación en la Unión Europea son dos competencias de los Estados miembros y muchas veces por el tema de integración la Unión Europea ofrece una base de principios relacionados con la integración, pero los estados lo eligen a la carta, ¿no? Los estados eligen a la carta, o eligen lo que más le conviene y lo que es más afín con su ideología y con su política, ¿no? Y sus intereses. Y como la Unión Europea no puede obligar a los estados a implantar esos principios en sus políticas de integración, pues no le queda otro remedio más que hacer recomendaciones y hacer planes e iniciativas, ¿no? Y con la educación pasa lo mismo. Cada estado, pues, tiene que decidir sobre las políticas y sobre las estrategias relacionadas con la educación. En cuanto a España, como he dicho, España se inspira de los principios de la Unión Europea, de los prismas de la Unión Europea, pero a España le falta dar un paso muy importante en las políticas de integración. España se define como un Estado intercultural, pero si vamos a sectores o si nos adentramos en las políticas de integración, encontramos que España todavía con sus políticas no ha llegado a ser un Estado intercultural.
por varios motivos, ¿no? Por lo tanto, en el área de educación, pues pasa lo mismo y como hemos visto en ese barómetro, España ha sacado un suspenso en materia de educación, por lo tanto, tiene que replantear sus políticas y establecer políticas y estrategias para integrar a los hijos o a los niños de origen migrante en general y magrebí en particular por el número alto de niños que se encuentran en sus centros, ¿no? Nosotros consideramos que la enseñanza de la lengua de origen y la cultura de origen es una clave para la integración porque eso ayuda a los niños a comprender la cultura de acogida y para que los niños no vivan un choque entre lo que es su casa y lo que es la sociedad, porque en la casa aprenden el idioma de sus padres, el idioma del origen y la cultura del origen, pero en la calle, en la sociedad, aprenden el idioma y también la cultura de la calle y del colegio. Entonces, muchas veces encontramos que los niños se encuentran con un choque cultural porque viven dos culturas en parcelas distintas y si se consigue a través de esa enseñanza de lengua de origen y cultura de origen en el colegio, pues se enseña de esta manera a los niños que aprender los dos idiomas, aprender o comprender las dos culturas es compatible y que su identidad puede ser formada por varias culturas y eso es compatible, ¿no? Pero si dejamos al lado la enseñanza de la lengua de origen, que solamente se enseña en casa, pues esos niños pues muchas veces se encuentran con algunos problemas de fracaso escolar, de exclusión, por lo tanto España tiene que replantear esas políticas y tomar en cuenta ese punto. Efectivamente lo ha hecho con Marruecos, pero ese programa, como digo, tiene muchas dificultades que se puede mejorar, pero por lo menos está implantado. Pero otros países como Argelia o Túnez no se ha llegado a desarrollar ese tipo de programas. España tiene ese programa solamente con Marruecos y con Portugal. Por lo tanto, creemos que eso es, España tiene que llegar a implantar ese programa con otros países más. Y con eso ya llegamos al final de nuestra ponencia. Muchísimas gracias a los organizadores por darnos permitirnos, bueno, transmitir